El delegado municipal de Cultura, Víctor Montes, acompañado por el archivero y bibliotecario municipal Ramón Ramos, ha presentado la nueva obra de Cuyot Valera adquirida desde el consistorio a un particular coleccionista que viene a ampliar y enriquecer la exposición permanente en el museo de dicho artista marchenero, ubicado junto a la oficina de turismo de nuestra localidad. Se trata de un relieve de finales del siglo XIX de gran calidad que se suma al Cristo crucificado que se adquirió igualmente a un particular de Mallorca hace unos meses. Todo esto se cuece en verano, mientras estábamos justamente con las gestiones de la anterior adquisición, que fue la del Cristo de Cuyot Valera, que adquirimos de un coleccionista mallorquín. Pues entre medias apareció otro coleccionista, en este caso anónimo, no ha querido dar su nombre, el cual sabemos de que es familia lejana de otro autor, artista sevillano, Gustavo Luca de Tena, el cual fue alumno también de Cuyot Valera y en este caso tenían los propietarios de este relieve en su casa esta obra de arte de Cuyot Valera y que nos lo ofrecieron al saber de que estamos nosotros ampliando las piezas del Museo de Cuyot Valera y de que, como se está comentando últimamente, vamos a tener que ampliarlo y coger y cuando lleguemos al museo nuevo dejar una sala mucho más amplia para nuestro querido autor marchenero. Luego decir de que esta pieza, como comentaba, empezamos a tratar con ella a partir del verano, se ha podido realizar la adquisición esta misma semana a finales de febrero que estamos y estamos hablando de una pieza de relieve de terracota que refleja un pasaje de Amadís de Gaula, que era temática de costumbrista de la época, porque es de unas primeras obras realizadas por Cuyot Valera, que ahora más tarde Ramón comentará más en profundidad. La compra de esta obra relieve ha supuesto un desembolso de 3.500 euros. La cuantía definitiva del cuadro ha sido de 3.500 euros, una pieza que es bastante más económica que otras piezas similares de otros autores, más o menos del estilo que podamos ver en las subastas públicas y de grandes galerías de arte. Y pues, solo decir que estoy muy orgulloso de poder decir de que estamos ampliando poquito a poco con muy buenas piezas de Cuyot Valera en nuestro museo y como comento vamos a tener que ampliar la sala para poder albergar todas estas piezas de nuestro querido escultor marchenero. El historiador e investigador especialista en la historia y patrimonio de nuestro pueblo, Juan Luis Rabé, ha colaborado una vez más en el asesoramiento de la compra de esta pieza de la que se asegura es de excelente tallaje. Fechada en el año 1899, pertenece a los primeros años de carrera del escultor, donde tenía influencias propiamente de estilo sevillano. Es una nueva obra de Cuyot Valera. En este caso pudimos observarla in situ antes de la valoración y la compra, porque nos desplazamos, se encontraba en Sevilla, en un particular, y pudimos observarla in situ. Desde el primer momento, como siempre sabéis, optamos por llamar a Juan Luis Rabé, que es la persona con la que confiamos y por su sabiduría del escultor, y nos desplazamos a Sevilla, estuvimos viendo la obra y desde el primer momento tanto Juan Luis como yo nos dimos cuenta que es una obra de excelente tallaje, ¿no? Después hemos hecho la valoración entre los dos, hemos hecho la valoración y el estudio técnico de la obra y la verdad que es una obra, está fechada, en uno de los extremos pone 1800, está fechada en Sevilla en 1899, final del siglo XIX, es decir que la obra la hizo Cuyot Valera con 23 años, recién salido de su primer maestro, del taller de su primer maestro, de Antonio Zucillo, que es una de las características por las que creemos que era muy rentable comprar la obra y añadirla a los fondos del Museo Cuyot Valera, precisamente por la prontitud que está hecha la obra. Era todavía un Cuyot Valera, un escultor joven, 23 años, y sobre todo que todavía no se muestra en esta obra las influencias de su posterior maestro como Querol en Madrid, ¿no? Que sería ya un modernismo más internacional, más europeo, ¿no? Aquí todavía vemos la mano de su primer maestro sevillano, Antonio Zucillo, sobre todo por la minuciosidad de los detalles, ¿no? Es un bajo relieve, pero sin embargo en algunas partes de la obra tenemos medio relieve y alto relieve, incluso en algunas de sus figuras, aunque no sea total, pero sí parcial.
Y como digo, hay muchísimo detalle propio de Antonio Zucillo, detalles sobre todo en el ropaje, podemos ver hasta la textura del ropaje a través de esos detalles, de los metales, de las corazas, incluso en la decoración de las paredes, de los escudos, en el arco de la puerta, en la propia puerta. Este tipo de obras era desconocido en la colección de Cuyat Valera, pero no se descarta que pueda haber más entre anticuarios y coleccionistas. La verdad que es una obra, creemos que es una obra de excepcional valía y sobre todo por la prontitud de la fecha, ¿eh? Es el primer Lorenzo Cuyat Valera y como tú me has preguntado antes, hay otras obras de este estilo. La verdad es que no los conocemos, pero tampoco podemos decir que no existen porque hay muchos coleccionistas privados que pueden tener, porque trabajó bastante Lorenzo Cuyat Valera en sus primeros años, trabajó este tipo de obras, sobre todo para hacer los dibujos, hacían estos barros para luego sacarlos en revistas como El Blanco y Negro, tiene otra de la misma temática en 1902, en la revista Blanco y Negro, y un dibujo también para la revista La Ilustración de España y América, esa un poco más tardía, en 1904, y como digo, la temática es más historicista y literaria, diría yo, porque como ha dicho el concejal, es la representación de un pasaje de la obra de la Amadís de Gaula, propia de esa época, de finales del 19, y bueno, pues aquí la traemos, se ha adquirido por parte del ayuntamiento a partir de las valoraciones que Juan Luis y yo le hicimos y bueno, otro elemento más, otra obra más que va a formar parte de los fondos del Museo Lorenzo Cuyat Valera.